Bueno, pues para mí la hostia, pues yo siento que es como algo que te dan en la iglesia, me imagino, pues lógicamente en eso, ¿no? ¿Qué es? No sé. Pues la hostia viene representando el cuerpo de Cristo. No sé. Un pedazo de pan. En la iglesia católica se come la hostia y al ratito ya van y lo tiran. La hostia, para empezar, es la sangre de Cristo. Pues no, ¿verdad? Porque pues esa es una creencia nada más, ¿verdad? Para mí no. No, para mí es algo material nada más. Sí, creo, por ser católico. ¿El Dios? Dios no se come. Siempre. Siempre. No creo que tenga que ver, no sé, es como una costumbre, siento, dentro de la religión católica, porque ahí es donde lo hacen. Te renueva, te hace sentir como feliz cuando, no sé, cuando lo recibes. Jesucristo fue quien dijo estas palabras. Él mismo explicó la necesidad de comer su carne y de beber su sangre para alcanzar la vida eterna. Curioso que hoy, después de casi 2000 años, muchos hayamos olvidado el profundo significado del sacramento de la Eucaristía. Este es el alimento para nuestra salvación y algo así de importante no tendría por qué olvidarse. La instrucción que Jesús nos dejó el Jueves Santo en la última cena era: hagan esto en conmemoración mía, y tiene su propia biografía, como todos y cada uno tenemos nuestra propia historia por contar. El nacimiento de la iglesia se cuenta desde el día de Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo en el año 33 después de Cristo. La comunidad cristiana, teniendo a San Pedro como dirigente, comenzó a vivir según todas las enseñanzas e instrucciones que el Señor les había dado. La iglesia siempre ha sido fiel a la orden de nuestro Señor. Los primeros cristianos, incluyendo a los nuevos creyentes que ya habían sido bautizados, se reunían en las sinagogas, donde leían unas lecturas del Antiguo Testamento y luego se daba lugar a lo que llamaban la fracción del pan. Posteriormente, fueron expulsados de las sinagogas, pero seguían reuniéndose en algún lugar una vez a la semana para distribuir el pan, cumpliendo así el mandamiento que Cristo les dejó a los apóstoles. La fracción del pan era parte central de las actividades de los apóstoles. Esta reunión para la fracción del pan se realizaba únicamente en domingo, el día del Señor. Hasta el siglo II fue cuando se comenzó a realizar la fracción del pan en los días feriados, cuando tenían lugar las demás celebraciones judías. Hoy en día se realiza todos los días en todos los rincones del mundo. En ese entonces no existían trámites rígidos. Lo único que sí existía de manera uniforme era recordar las palabras que Jesucristo el Señor había dicho en la última cena. La Eucaristía en su forma más antigua no estuvo libre de críticas y prejuicios sociales. De hecho, para el siglo II, varias fueron las calumnias populares que se levantaron contra de los cristianos. Los cristianos practican el incesto. Los cristianos comen niños. Los cristianos son caníbales, decían los romanos, griegos, judíos y demás pueblos paganos. Al no comprender este nuevo estilo de vida de los cristianos, los judíos y los romanos pensaban que si los cristianos se reunían en banquetes nocturnos, era para entregarse a orgías y a las peores depravaciones entre las mismas familias. Además, se pensaba popularmente que la carne que se comía en estas cenas no era otra sino la de un niño sacrificado ritualmente. Aún así, en contra de los prejuicios, las persecuciones y todos los demás obstáculos, la obra evangelizadora de la Iglesia Católica continuó, y así se llegó a entender lo equivocado que estaban estas calumnias contra de los cristianos. San Ignacio y San Justino fueron quienes dejaron un registro histórico de la celebración de la Eucaristía. Así, en la Apología de San Justino, que data del año 150, encontramos una grandiosa descripción de la fracción del pan en el siglo II. El domingo se reúnen los fieles cristianos, se leen las memorias de los apóstoles y algunos profetas. El celebrante pronuncia la homilía,
se ponen de pie para orar y darse el beso de la paz. Luego ofrecen al obispo que preside pan, vino y agua. Este lo recibe en forma solemne y pronuncia la oración larga de la Eucaristía, hoy plegaria eucarística, que incluye las palabras sacramentales de Cristo. Todos respondían amén. Enseguida se distribuía la Eucaristía a los presentes. A través de los siglos, la estructura de la misa ha sido modificada según la forma de pensar de los pueblos y las necesidades de los tiempos. La forma esencial de la misa de Jesús y de los apóstoles ha quedado intocable. La Eucaristía ha sido el tesoro más hermoso que tenemos y que nuestra Iglesia ha sabido conservar a pesar de las múltiples dificultades que se han presentado a través de los tiempos. El mandato de Cristo de hacer esto en conmemoración mía, hoy también nosotros lo declaramos y declaramos que Jesús está vivo, que Jesús se encuentra en el pan y en el vino. Jesús está presente en la Eucaristía. Es el sentido de la vida, es el sentido de mi vivir, porque es la presencia del mismo Jesús, la presencia real de Jesús. Un encuentro con el Señor de una manera directa, física, y es el momento más fuerte que tiene en el área de mi vida, en la espiritualidad, es el momento más fuerte que pudiera tener. Es lo más maravilloso el poder tener la oportunidad, incluso diario, de poder estar con Él y en Él. Para mí es el milagro más grandioso que puedo disfrutar. Es el mejor regalo que Dios me puede dar, el hecho de entregarse a cada momento, todos los días de mi vida que yo puedo disfrutar. Un misterio tan grande pero real en el pan y en el vino, que al ser consagrado se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Significa demasiado para mí por el hecho pues, de no haberme salido de la iglesia, porque el Señor se quedó en las especies del pan y el vino. Es la oportunidad que tenemos todos los católicos de un encuentro con el Señor también. Lo más importante es el alimento de cada día, para alguien como cristiano, católico. Significa alimento, porque es una forma o una manera diferente de encontrarte con Dios. Significa fortaleza, más que nada porque es una promesa del Señor. Es lo mejor que Dios me regala. Sentir que es Jesús quien vive en mí. Es una experiencia padre. Es un espacio de paz y de amor. Experimento una paz que no podía explicar, pero que alimenta mi espíritu. Más paz y amor en contacto con Dios. Experimento tranquilidad, experimento amor de Dios. Es lo mejor, lo mejor. Los milagros eucarísticos son intervenciones prodigiosas de Dios que tienen la finalidad de confirmar la fe en la presencia del Señor en la Eucaristía. El fin de estos milagros es demostrar que no debemos mirar la apariencia externa, sino a la sustancia, a la realidad verdadera de la cosa, que es carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por la misericordia de Dios, hemos tenido la oportunidad de apreciar de forma impresionante y milagrosa esta verdad. La historia nos cuenta varios ejemplos que han sido sumamente investigados por la Iglesia para confirmar su veracidad. Uno de los casos más emblemáticos es el del pueblo italiano del Anciano, que en el año 750 fue testigo de cómo un monje sacerdote dudaba de la presencia real del cuerpo del Señor en la hostia consagrada. Mientras celebraba la misa y decía las palabras de la consagración, vio que la hostia se convertía en carne, el vino en sangre y todo fue mostrado a los presentes. La carne aún está entera en el día de hoy, 1262 años después, y la sangre se presenta dividida en 5 partes desiguales que, pesadas singularmente, obtienen el mismo peso que pesadas todas juntas. Muestra de otro gran milagro aconteció
en Santarém, Portugal, donde el 16 de febrero de 1266, una joven mujer llena de celos hacia su marido buscó una hechicera que le sugirió ir a una iglesia para robar la hostia consagrada y hacer con ella un filtro de amor. La mujer robó la hostia y la escondió en un paño de lino que inmediatamente se manchó de sangre. Llena de terror, corrió hacia su casa y llegando abrió el pañuelo para ver qué cosa había sucedido. Vio con gran maravilla que la sangre brotaba de la hostia. En medio de la confusión, la mujer depositó la partícula en un cajón de su dormitorio. Pero durante la noche comenzaron a salir rayos de luz que iluminaban el cuarto como si fuera día. Entonces el marido se dio cuenta del extraño fenómeno y comenzó a interrogar a la esposa hasta que ésta tuvo que narrarle todo. Los dos esposos informaron al párroco, quien fue inmediatamente a la casa para recuperar la hostia y llevarla a la iglesia de San Esteban en medio de una procesión solemne, acompañado de muchos religiosos y laicos. Aún hoy, en la iglesia de San Esteban, en Santarém, es posible admirar esta reliquia preciada. Dios permanentemente nos impresiona con su grandeza e intervención prodigiosa. Intervención milagrosa que también se pudo palpar en Tumaco, Colombia, donde el 31 de enero de 1906, los habitantes de esta isla sintieron a las 10 de la mañana un fuerte terremoto que duró alrededor de 10 minutos. Entonces, todo el pueblo corrió a la iglesia para suplicar al párroco, el padre Gerardo Landorro y al padre Julián, que organizaban una procesión con el Santísimo Sacramento. Mientras tanto, el mar avanzaba, habiendo ya cubierto cerca de 1,5 kilómetros del litoral. El padre Gerardo, atemorizado, consumió todas las hostias consagradas y conservó solo la hostia magna. Luego, dirigiéndose al pueblo, exclamó: «Vamos, hijos míos, vamos todos a la playa y que Dios tenga piedad de nosotros», sintiéndose seguros ante la presencia de Dios Eucaristía. Todos marcharon entre llantos y aclamaciones a Dios. Cuando el padre Larrondo llegó a la playa, bajó valientemente a las orillas con la custodia en la mano. En el momento en que la ola estaba llegando, alzó con mano firme y con el corazón colmado de la fe la hostia consagrada y ante todos trazó el signo de la cruz. Fue un momento de altísima solemnidad. La ola siguió avanzando, pero antes de que el padre Larrondo y el padre Julián se pudiesen dar cuenta, la población conmovida y maravillada gritó: «¡Milagro! ¡Milagro!». En efecto, como si hubiera sido detenida por una fuerza invisible. La naturaleza, la potente ola que amenazaba con borrar de la tierra al pueblo de Tumaco, había iniciado su retroceso, mientras el mar regresaba a su nivel normal. Los habitantes de Tumaco, en medio de la euforia y de la alegría por haber sido salvados de la muerte gracias a Jesús sacramentado, daban muestras de ferviente gratitud. Dios ha sido fiel. Sin embargo, a pesar de estos maravillosos milagros, los sacrilegios en contra de Jesús sacramentado han sido una constante en la historia de la Iglesia. Para hacer referencia a un caso reciente, en Colombia, el 5 de junio del año 2011, un grupo de jóvenes entre hombres y mujeres de 14 a 16 años burlaron la seguridad de un templo y entraron, violaron el sagrario, sacaron las hostias y las tiraron al piso. Inclusive, algunas las pisotearon y a otras más les echaron cerveza, denunció el padre Hurtado al portal católico Así Prensa, afirmando que incluso bebieron cerveza en el copón. El párroco indicó que en la mañana encontraron latas de cerveza alrededor de prendas de vestir, o sea, que se quitaron la ropa e hicieron un festín ahí, un bacanal, una cosa horrible. En contraste a los hombres profanos que se han burlado de Jesús sacramentado y lo han convertido en objeto de todo tipo de ofensas, existen millones de personas que han encontrado en Jesús el verdadero alimento de vida. Ana Catalina Emmerich y Teresa Newman son mujeres que, en la relación tan profunda que mantuvieron en vida con el Señor Jesús, subsistieron por muchos años comiendo únicamente la Sagrada Eucaristía. La carne de Jesús es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. De eso no debe quedarnos ninguna duda. El sacramento de la Eucaristía es uno de los 7 sacramentos que tenemos en la Iglesia, que nos ayudan a crecer en la fe. Es uno de los sacramentos
no pudiéramos decir que el más importante, porque todos los sacramentos son importantes y necesarios. Es el sacramento donde la comunidad cristiana se reúne para celebrar su fe. La Eucaristía es la fuente y el culmen de nuestra fe. Es Cristo el que está actuando a través del sacerdote que se reúne con la comunidad cristiana para, primero, encontrarse como comunidad, para escuchar la palabra, para entender la palabra de Dios, sentir cómo Dios está cercano con su pueblo, cómo Dios va acompañando a su pueblo a través de la historia y nos sigue acompañando actualmente. Para después pasar al momento del ofertorio, donde nosotros le ofrecemos el pan y el vino. Pan y el vino, que va simbolizada la ofrenda del pueblo que ha trabajado, que ha luchado, que se ofrece en el altar. El sacerdote lo ofrece para que se transforme en cuerpo y sangre de Jesús en el momento de la consagración. La Eucaristía es un gran sacramento que para entenderlo tenemos que profundizar mucho. Tenemos que hacerlo a nivel teológico, pero también tenemos que hacerlo a nivel de experiencia de fe. Si nosotros en la Eucaristía la vemos como un amuleto para que me vaya bien en la semana, o solamente para no caer en pecado mortal, le estoy tomando como un amuleto, como algo que creo que me sirve nada más para que me vaya bien. La Eucaristía no es para que me vaya bien, la Eucaristía es para encontrarme con los hermanos, juntos celebrar nuestra fe, alimentarnos de Jesús. Los milagros eucarísticos han ocurrido ahí donde ha habido mucho pecado, donde ha habido dudas de fe. Y entre esas dudas de fe, el Señor se manifiesta de un modo extraordinario para que ante esos ojos incrédulos manifieste su poder para transformar el corazón de quien lo ve. Es curioso que muchas veces el sacramento de la Eucaristía recurrimos a él cuando estamos en angustia, en emergencia, cuando algún familiar está enfermo, cuando está pasando alguna desgracia, cuando nos sentimos que en nuestra vida estamos fracasando y es cuando nos sentimos débiles, derrotados y vamos con el Señor. El Señor por supuesto que nos rescata, pero el Señor está siempre. Se cometen grandes atentados contra la Eucaristía, por ejemplo, alguien que roba un sagrario y lo roba para sacar las formas consagradas, el cuerpo de Cristo y ultrajarlo. Eso es una cosa terrible. Pero también cuando nos acercamos al sacramento de la comunión y no estamos preparados espiritualmente para acercarnos, también estamos cometiendo un gran ultraje. ¿Y tú? ¿Estás preparado para recibir la Eucaristía? ¿Estás preparado para recibir en ti al mismo Jesús en todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad? ¿Estás listo para recibir en ti la gloria, el poder, la majestad de Cristo el Salvador? Prepárate, gózate y experimenta el poder de su presencia.